Hola, soy Eugenia Jimeno García, investigadora en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, CIDE, que es un centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Valencia, entidad a la que pertenezco, y la Generalitat Valenciana. En el CIDE, desde 1996, estudiamos las causas, los factores y procesos de desertificación. Trabajo en dos grandes líneas en relación con los procesos de degradación del suelo. La primera de ellas está centrada en el estudio de los cambios y la evolución de las propiedades de los suelos como consecuencia de los incendios forestales y su respuesta al proceso de erosión hídrica. Estos estudios, aquí en el CIDE, los llevamos a cabo tanto en zonas naturales incendiadas, como puede ser la Calderona, el incendio de Andilla, etcétera, como en la Estación Experimental de la Concordia, que fue construida en terrenos cedidos por la Generalitat Valenciana y nos permite realizar diferentes ensayos y hacer un seguimiento temporal a largo plazo. Aquí estudiamos los efectos de los incendios recurrentes, la influencia de la regeneración de la vegetación sobre el control del proceso erosivo, evaluamos el papel del suelo como almacén de carbono y estudiamos la aplicación de diferentes prácticas de gestión encaminadas a mejorar la salud del suelo, así como a reducir el riesgo de emisión de gases de efecto invernadero en zonas forestales. Estos últimos puntos han sido abordados en el proyecto REMAS del programa Interreg Sudoe, que ha finalizado recientemente. Además, actualmente colaboro con otros compañeros del CIDE en el estudio del efecto de las quemas prescritas en diferentes ecosistemas forestales de nuestra comunidad y, en mi caso, realizo una evaluación del efecto de estas quemas en las propiedades de los suelos. En cuanto a la otra línea de investigación, os podría contar, está centrada en el proceso de contaminación, que inicialmente se centraba en el suelo, pero que se ha ido ampliando y adquiriendo un carácter mucho más integrador, dado que la dinámica del propio ecosistema influye en el comportamiento de los distintos contaminantes que llegan al medio. Colaboro estrechamente con el Grupo de Investigación en Seguridad Alimentaria y Medioambiental, SAMA, de la Universidad de Valencia, y que en la actualidad también está adscrito al CIDE. En esta línea estudiamos el efecto ejercido por la acción humana sobre nuestro territorio, especialmente sobre la calidad de los suelos, de las aguas continentales, sedimentos y seres vivos. Trabajamos en el desarrollo de metodologías basadas en la forensía medioambiental que permiten, por un lado, identificar las áreas que son más vulnerables en un territorio y sus puntos críticos, y por otro lado, nos permiten predecir los impactos potenciales de aquellos contaminantes químicos que amenazan a un territorio. Estos estudios los hemos aplicado en humedales costeros, como por ejemplo la Albufera, la Marjal de Pegoliva, el Prat de Cabanes, y en distintas cuencas fluviales, como el Turia, el Júcar, etc. En el proyecto actual, Antropocena 2.0, del programa Prometeo de la Generalitat Valenciana, planteamos dar un paso más para estudiar la exposición de los seres vivos, fundamentalmente peces, al conjunto de los contaminantes que reciben y ver cómo esta exposición puede alterar su metabolismo. Mi participación en este proyecto fundamentalmente se centra en evaluar la calidad del medio y estimar, a través de las concentraciones de contaminantes encontradas, la exposición de los seres vivos a estas sustancias, incluyendo también al ser humano. Bueno, la desertificación es un proceso muy complejo que actúa a largo plazo y en el que inciden muchos factores que son interdependientes. Por definición, la desertificación se circunscribe a las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas de nuestro planeta, donde gran parte de la economía y de los sistemas productivos se basan principalmente en el uso del suelo y del agua. Sus principales causas están relacionadas con nuestras actuaciones sobre el territorio, como la degradación del suelo, la sobreexplotación de los recursos hídricos, las prácticas agrícolas no sostenibles, la deforestación y la degradación de la vegetación, que junto con las variaciones climáticas agravadas desde hace un tiempo por el cambio climático, provocan la paulatina degradación de un territorio. Así, por tanto, la desertificación afecta a aquellos recursos naturales que dan soporte al bienestar humano, como son el suelo, el agua y la vegetación. La degradación simultánea y la ruptura del equilibrio de estos recursos naturales
producida por la actividad humana es lo que desencadena la desertificación en las zonas climáticas que he mencionado anteriormente. En cuanto al papel que juega el suelo en la lucha contra la desertificación y la sequía, creo que si os comento los principales beneficios ambientales y económicos que proporcionan unos suelos sanos, se podrá entender mejor la idea de las consecuencias de su degradación. Por un lado, hay que tener en cuenta que el suelo alberga una gran diversidad de organismos que regulan y controlan procesos esenciales como su fertilidad y el ciclo de nutrientes. El 95% de los alimentos están producidos directa o indirectamente en nuestros suelos, pero sin embargo, en estas zonas áridas y semiáridas, algo más del 50% de los suelos agrícolas sufren procesos de degradación moderados o severos, lo que tiene repercusiones en la producción de las cosechas. Por otro lado, los suelos, además de ser el soporte para las actividades humanas, el crecimiento de la vegetación y ser fuente de muchas materias primas, desempeñan un importante papel en el ciclo hidrológico, en la depuración y la filtración del agua, con capacidad de retener y transformar contaminantes y compuestos adversos para nuestra salud, que pueden suponer un riesgo si se incorporan a la cadena alimentaria. Por tanto, los suelos, gracias a esta capacidad de filtración, contribuyen al suministro de agua de calidad para gran parte de la población y para las necesidades que todos nosotros tenemos. Y por último, citaros que los suelos son el mayor almacén terrestre de carbono y desempeñan un importante papel en la regulación climática. Una gestión sostenible del suelo favorece la captura y el almacenamiento de gases de efecto invernadero, de modo que son un aliado estratégico en la adaptación al cambio climático. Por tanto, si evitamos la degradación del suelo y realizamos prácticas de gestión sostenible, aseguramos la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, el suministro de agua y al mismo tiempo contribuimos a disminuir el riesgo de desertificación. El equilibrio lo podemos encontrar en algunos casos, generalmente a una escala más local, cuando realmente el usuario del medio realiza una explotación sostenible de los recursos naturales. Por ejemplo, cuando se realizan prácticas agrícolas sostenibles basadas en el laboreo de conservación, la rotación de cultivos, la agricultura ecológica, etc. Y también cuando se realiza una gestión adecuada y eficiente del agua, evitando la sobreexplotación de los acuíferos. Esta sobreexplotación en algunos lugares no solo afecta a la cantidad de agua, sino que también puede generar el deterioro de su calidad por intrusión marina en las zonas costeras y, consecuentemente, producir una degradación de las propiedades de los suelos cuando empleamos estas aguas de mala calidad para el regadío. Y esto se traduce en una reducción de las cosechas. Pero a escala más global, si existiera tal equilibrio, el cual sería muy deseable, no estaríamos hablando de desertificación, de cambio climático, de contaminación, etc. Lo deseable sería que la tasa de consumo de los recursos naturales no excediera a la de su regeneración, y aunque cada vez somos más conscientes de ello, aún queda mucho por hacer. El ser humano debe de ser consciente de que nuestras acciones de hoy determinarán nuestro futuro, como bien señala el último informe del IPCC de este año. Para responder a esta pregunta, primero me gustaría comenzar mencionando que el fuego es un elemento natural en los ecosistemas mediterráneos. Lo que ocurre es que desde hace unas décadas se ha constatado un cambio en el régimen de incendios, que cada vez afectan a mayores extensiones, se producen con más frecuencia y en muchos casos son de mayor severidad. Los principales factores se pueden atribuir por un lado al cambio climático, dado que nuestros veranos son más largos, las sequías son más frecuentes, hay olas de calor y un mayor número de tormentas secas. En estas condiciones, la vegetación está más seca durante más tiempo, con lo que la probabilidad de que se produzca un incendio es mayor. Por ejemplo, en la última década, los incendios por rayos en la Comunidad Valenciana han quemado más del 80% de la superficie afectada, y de cada 3 incendios, 1 es originado por un rayo. Por otro lado, está el factor humano, que ha contribuido a generar
masas forestales homogéneas con una elevada acumulación de combustible, tanto vertical como horizontalmente. Este hecho es debido principalmente porque han habido cambios en los usos del suelo en las últimas 7 décadas, donde aquí podemos incluir el abandono forestal, el abandono de tierras de secano y las zonas abancaladas, y también del pastoreo. Todo esto está relacionado con la falta de relevo generacional en las zonas rurales para mantener los cultivos y los pastos tradicionales. Estos antiguos usos que se han abandonado creaban discontinuidades en el paisaje, por lo que generalmente en el caso de incendios su extensión era menor. Por otro lado, también tenemos las políticas intensivas de extinción de incendios para proteger una serie de valores económicos, recreativos o ecológicos, ignorando esa parte ecológica del fuego, ¿no?, activa en nuestros ecosistemas, puesto que si atendemos a los resultados de investigaciones recientes, no se debería de eliminar completamente el fuego de nuestros ecosistemas. Estas son las principales causas que han dado lugar a la proliferación de masas forestales bastante homogéneas, con gran acumulación de combustible y que crean unas condiciones en las que es más probable que se produzcan incendios forestales y afecten a una mayor superficie. Pues creo que cada vez existe mayor concienciación, pero hay que seguir mejorando nuestra actitud en el uso responsable del agua. Porque según las previsiones que realiza el IPCC, en las próximas décadas se espera una disminución sustancial de los recursos hídricos disponibles. Y hay estudios que señalan una reducción de la disponibilidad de agua dulce del 15%, con todas las implicaciones que esto tendrá en la producción de alimentos y en nuestro sistema socioeconómico. Actualmente, muchos de nuestros acuíferos están al límite. Uno de los casos más conocidos y recientes es el de Doñana. Y debemos ser conscientes de que nuestro modelo de consumo de alimentos influye en el consumo del agua. Y digo esto porque se calcula que alrededor del 80% del agua disponible en nuestro país se destina a la agricultura. Y deberíamos ser más conscientes de lo que supone el gasto en agua asociado al desperdicio de alimentos, o bien el gasto de agua en función del tipo de agricultura, si es más o menos intensiva en la producción de estos alimentos. Hoy en día existen distintos tipos de acciones que pueden llevarse a cabo a diferentes niveles y en diferentes ámbitos, desde la legislación, las inversiones, hasta la investigación y la aplicación de buenas prácticas para mejorar y conservar los suelos. Desde mi punto de vista, la misión Suelo, junto con otras iniciativas a nivel europeo, como la Estrategia del Suelo y el Observatorio Europeo del Suelo, crea un marco sólido para abordar la gestión y la salud del suelo en diferentes sectores. La misión Suelo tiene como objetivo principal que en 2030, al menos, un 75% de nuestros suelos sean saludables, considerando diferentes usos, no solo los agrícolas, con la producción de alimentos, sino también los relacionados con suelos forestales, en entornos naturales y urbanos. Para saber si estas acciones son efectivas, necesitamos medirlas, por lo que hay que fijar metas y establecer un sistema de seguimiento con indicadores. Y aquí nosotros debemos de seguir trabajando para mejorar su medición y cuantificación, dado que sigue siendo necesario normalizar los métodos para obtener series temporales fiables y sólidas que permitan hacer un seguimiento continuado de las medidas aplicadas. Desde mi punto de vista, también en lo que propone la misión, me parece muy estimulante la acción propuesta para la creación de laboratorios vivientes, los Living Lab. Creo que la creación de comunidades entre las partes interesadas y los científicos a nivel local fomentará la innovación y la resolución de problemas, además de establecerse un fuerte compromiso entre las partes interesadas, lo que permitirá adoptar soluciones en función de los tipos de suelo y su uso en condiciones reales y adaptadas a las necesidades locales, en una diversidad de contextos geográficos y socioeconómicos. Y por último, otro aspecto muy importante es que la misión busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los suelos. Este es también un punto clave, ya que en mi opinión los cambios reales en la salud del suelo solo serán posibles si se implica a los ciudadanos y a las partes interesadas.